¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de su medio público de Doñana Comunicación. Estamos en tiempo de opinión. Agradecemos, por supuesto, lo saben, pero vamos a recordarlo siempre porque es oportuno. Cuando termina el pleno, pues siempre invitamos a los 5 partidos políticos, a sus representantes, para que acudan aquí y nos ayuden a valorar desde su óptica y, por supuesto, también se sometan a nuestras preguntas para, bueno, pues de algún modo comentarnos aspectos de la actualidad y algo muy importante, ¿no? Desentrañar de esas horas de pleno pues los aspectos que desde una óptica u otra consideren pues, más interesantes a todos ustedes. Así que, y este es el motivo por el cual contamos con Cristina Medina en plató. Le agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, y además digo que tenemos que hablar, pues yo creo, y desentrañar aspectos del pleno pasado. Es un pleno que además dejó algunos puntos sobre la mesa, tuvo además algunos puntos pues muy interesantes vinculados con el Día Internacional de la Lengua de Signos o el reconocimiento a José María Pérez de Ayala, pero es un pleno que ha quedado por el tono pues duro, en cierto modo bronco también, que se alcanzó con alusiones personales, etcétera. También había puntos interesantes, había 2 mociones de Independientes por Huelva Almonte. Supongo que vamos a hablar de ellas, pero también vamos a hablar de otros aspectos. Si tuviera que resumirme así brevemente, ¿con qué gusto se ha quedado con relación al pleno pasado, el pleno que celebramos ordinario el mes de junio? ¿Cuál sería? Pues la verdad es que para mí ha sido muy lamentable la situación del pleno y ha sido para mí está siendo doloroso que las propuestas que son buenas y constructivas para nuestro pueblo al final se voten en contra. O sea, es que cuando ya se llega a un punto de política donde votas en contra de los intereses de tu pueblo, votas en contra de lo que has llevado en tu programa político, no merece la pena. Vamos a entrar precisamente en esas cuestiones, tocaremos varias, las que den tiempo por supuesto en estos minutos de tiempo de opinión, pero si le parece podríamos empezar por ahí. Para Independientes por Almonte eran 2 puntos importantes. Vamos a hablar en primera instancia de la depuradora de Matalascañas, del debate que se suscitó, además con ataques bastante duros, digo, de su parte, hacia la gestión de Miguel Espina, del actual concejal, pues digamos delegado en Playa, con competencias directas en la materia. Bueno, ¿cómo me resumiría lo que pudimos escuchar y ver en esta cuestión, teniendo en cuenta, como bien ha mencionado, que el equipo de gobierno pues sostuvo que ya estaba trabajando en el tema y por tanto pues votó en contra de la propuesta de la moción presentada por Independientes? Bueno, en ese punto incluso creo que no llegó ni a sostener que estaba trabajando. O sea, eso lo dijo en el punto limpio del Rocío, pero en ese punto lo único que hizo el concejal de Playa fue hacer ataques a la historia sin darse cuenta que él está haciendo historia, que él lleva ya más de 5 años en política y que lo único que había hecho fue lo que hizo personalmente Rocío Espinosa, que fue en 2018, pero también hay que hacer un recuerdo a ese punto. ¿Por qué en 2018 se hizo algo? Pues porque fue en julio cuando llegó la sanción de la Unión Europea, donde se sancionó con 12 millones de euros España y eran 10.900.000 y pico de euros semestrales, siempre que no se hicieran las depuradoras. Después se hizo la obra de la de Tarifa y está reducida ahora mismo la sanción semestral a 10.330.000 euros, creo que son aproximadamente. Por la de Matalascañas son 744.000 o 45.000 euros semestrales, aparte de lo que ya se pagó en esa sanción. Y eso fue lo único que se hizo, pero desde entonces no se ha hecho más. Desde entonces yo he estado dentro del equipo de gobierno, he solicitado los documentos, nunca se me dio nada. Entonces ese señor estaba faltando a la verdad en el pleno y yo tenía que exponer lo que estaba pasando. Por eso, Independientes, primero, hemos querido siempre cumplir nuestro programa electoral, hemos salido con un compromiso para el pueblo. Venimos a hacer una política distinta, de hecho salimos como un partido político distinto que lo que quería era hacer política constructiva y política limpia. Y esa era una infraestructura esencial. Como sabemos que el equipo de gobierno no estaba haciendo nada, hicimos una moción, nunca para pensar que el equipo de gobierno la iba a votar en contra, sino para requerir a las administraciones. Y además, yo lo dije, se lo dije incluso a él mismo, mira Miguel, no iba a hablar de ti,
yo no iba a hablar de ti, pero lo que no voy a consentir es que diga mentiras, aparte del ataque personal diciendo que yo desvarío. Ya son muchos ataques personales. La mujer de José María García poniendo que si tengo graves problemas psíquicos, el que desvarío, la alcaldesa diciendo que yo digo falsedades y mentiras. Entonces todo esto se va a ver en los tribunales. Pero ya no es que se vea en los tribunales, es que no puedo, yo no me voy a quedar callada cuando alguien se está metiendo conmigo. Pero claro, tenemos una alcaldesa que cuando es otro hombre el que se mete conmigo, pues entonces sí, yo tengo que pedir perdón. No, yo simplemente estoy respondiendo al ataque personal que tú me has dicho. En cambio a mí me exige pedir perdón y yo no voy a pedir perdón por decir la verdad. Yo puedo pedir perdón por un tono, porque es verdad que a lo mejor ahí estamos en el fragor de la batalla y a lo mejor, bueno, pues es verdad que muchas veces no se entiende pues los acaloramientos y pido perdón a lo mejor si no he tenido el tono adecuado, pero nunca voy a pedir perdón por decir la verdad. El meollo de esta circunstancia, digo, es para explicárselo algo a los vecinos de Matalascañas. A juicio de Independientes está en esos terrenos que teóricamente eran públicos pero no lo son y claro, dificultan la construcción de una depuradora. Exactamente, vamos a ver, Miguel Espina, incluso él, de sus propias contradicciones, si se coge y se ve el vídeo, se ve su propio discurso contradictorio, donde por un lado está vendiendo los aparcamientos, por un lado está diciendo que incluso la depuradora soterrada es una idea suya, y por otro lado está diciendo que es que no se sabe si va a hacer y hay cargas urbanísticas. Mire, era excusas como cuando se dice las excusas del mal pagador, pues estas son las excusas del mal gobernante. ¿Por qué? Pues para empezar, si hay unas cargas urbanísticas, tú eres el ayuntamiento. Tú eres el que puedes precisamente solventar esas cargas. Entonces, ahí es por lo que a veces tú dices, bueno, ¿qué competencia tiene la persona que está ahí? Para empezar, eso no es cierto. Segundo, ellos se comprometieron con el Ministerio a entregar esos terrenos. Esos terrenos, el convenio estaba preparado desde la legislatura de José Antonio Domínguez Iglesias. Y créeme bien, Pepe, que te aseguro que este tema lo tengo muy, muy hablado, con muchas personas, con las personas implicadas. Este señor se fue con el tejido asociativo y yo me gustaría que cuando vengan las asociaciones que fueron con él a Madrid, por ejemplo, la Asociación de Propietarios de Matalascañas, les dijo que el terreno ya era del ayuntamiento y no es cierto. De hecho, el convenio está hecho y llevaba hecho cuando nosotros entramos, estaba hecho y no se ha firmado por dejación. Y eso son dejación de funciones. Si hoy el Ministerio dice, toma, los 25 millones para construir la depuradora, no se puede construir y ahora ya no es por culpa ni del Ministerio ni de la Junta de Andalucía. Y era lo que no estábamos diciendo. Nosotros queríamos que se hicieran los requerimientos, pero si no se puede construir, en ese caso será por culpa del Ayuntamiento de Almonte, por no tener los terrenos a disposición. Entonces nosotros habíamos presentado una moción desde el corazón, desde el compromiso electoral, para el bien para nuestro pueblo, y le estábamos requiriendo, por favor, tener los terrenos. Ahora, no me vengas a decir mentiras, porque eso me enerva, y porque al final tú estás hasta votando en contra. Y estás votando en contra de tu pueblo, estás votando en contra a pedirle al Ministerio que haga las actuaciones que tiene que hacer, estás votando en contra a pedirle a la Junta de Andalucía que haga las actuaciones que tiene que hacer. Y encima tú no las haces y estás ahora diciendo excusas que son mentiras para no hacer. Eso son dejación de funciones y teniendo en cuenta que además el Fondo FEDER está condicionado a que o la obra empieza en 2021, que hay un plazo de prórroga para su terminación hasta 2023, o se va el Fondo FEDER, que hay 25 millones de euros depositados y que los vas a dejar ir y no se hace la infraestructura de tu pueblo, una infraestructura que es vital para nuestra urbanización, para nuestra playa, para nuestro pueblo, para Doñana. Y tú, pueblo de Almonte, representante político y público del pueblo de Almonte, ¿no vas a luchar por esa infraestructura? Lo siento, Pepe, me duele en el alma porque me duele Almonte. Vamos a cambiar de tema porque también presentaba Independientes por Vuelva al Monte una moción acerca del punto limpio del Rocío. Como digo, bueno, la línea para votar en contra pues tuvo que ver con esa idea de que ya se está trabajando. También hubo una circunstancia curiosa, ¿no?, de un intento de enmienda de la moción que finalmente se retiró.
Y bueno, también, si mal no recuerdo, el punto limpio, pues estábamos en el dilema de si existía como tal punto limpio o no existía. De todo aquello que se dijo en aquel debate, ¿qué evaluación hace Independientes? Pues igualmente negativa, Pepe, porque no solamente las circunstancias. ¿Sabes cómo tengo el WhatsApp? Mi WhatsApp. Mi WhatsApp está minado de fotografías de los ciudadanos pidiendo que se les escuche por su gobierno, ¿vale? Por su gobierno local, que se hagan cosas. O sea, es un despropósito cómo está nuestra aldea preciosa, que es, y una aldea internacional, y cómo está llena de suciedad. Cómo además en un sitio como es el enclave de Doñana, se puede permitir no tener un punto limpio, no tener reciclado, no tener prevista en una aldea internacional del caballo el tema del reciclaje y la recogida del estiércol, que está tirado. Eso es insalubre. Las sacas a 40 grados en el mes de agosto, más de una semana en las calles. El estiércol tirado ya no solamente en sacas, sino allí tirado de cualquier manera, en todos los enseres. O sea, es una vergüenza, pero más vergüenza todavía les tendría que dar decir que no existe. Por Dios, eso es ya reírse no solamente de un partido de la oposición que está proponiendo una petición de los ciudadanos, porque no están siendo escuchados. Eso es reírse del pueblo. Eso existe. Yo no llevaba preparado nada. Los documentos que yo tenía era pues porque había preparado la moción. Yo no me pensaba nunca que iba a tener... Usted leyó los titulares, ¿no? Claro, de años atrás. Claro, yo no pensé nunca los titulares y el documento de la Junta de Andalucía respecto del punto limpio del Rocío. No pensé nunca que iba a tener que sacar eso, pero cuando me encuentro con esa alegación, porque es que ya es, vuelvo a decir, es la excusa del mal gobernante. Se inventa cualquier patraña para no hacer lo que debe de hacer por su pueblo. ¿Cómo le van a explicar esto a los ciudadanos? ¿Cómo tienen la dignidad de mirarle a la cara y a los ojos a los ciudadanos? ¿Cómo pueden decir y hacer las cosas contrarias que llevaban en sus programas políticos? O sea, yo no lo sé, no te voy a calificar, no quiero entrar en descalificaciones. Para mí es cuanto menos lamentable. Vamos también con otra denuncia que enumeraba Cristina Medina en un pleno que, como decimos, resultó pues bastante intenso. Si utilizamos un calificativo pues no demasiado negativo, pero que sí creo, y ahí avanzó pues una opinión a partir de lo que he escuchado que ha dejado un mal regusto, ¿no?, en la ciudadanía en general. Como digo, sumamos, ¿no?, lo que se ha evaluado por parte de los partidos políticos en ese turno final del pleno, también lo dicho durante la propia sesión plenaria, porque fue nuestra retransmisión en directo, y ahí la concejala que nos acompaña, Cristina Medina, de Independientes por Huelva Almonte, se queja, no es la primera vez que lo hace, de que no se le envía la información. También lo hacía en la parte final del pleno. Hay que tener en cuenta también que algún miembro de la oposición hizo la misma crítica, pero finalmente pues introdujo algunos contenidos que pareciera que hacían sospechar que sí conocía esa documentación. Con relación a su denuncia, ¿la sigue manteniendo? Totalmente. Mira, Pepe, vamos a ver, a nosotros nos pasa, yo dije varias cosas, que además lo dije, lo pedí en la comisión informativa, tendré que revisar ese acta de la comisión informativa porque a veces me encuentro que no se recogen hasta las cosas que digo, ¿vale? Entonces tendré que decirlo, tendré que revisarlo, pero es que ya lo hicimos hasta por registro de entrada. O sea, nosotros pedimos las copias. Se mintió diciendo que estaba a disposición de la oposición. Mira, nosotros fuimos a pedir los decretos de alcaldía, que yo creo que sé por qué no se exponen al público, y es porque la mitad de los decretos son enmiendas de errores de lo que ellos mismos hacen, ¿vale? Fuimos a pedir los decretos y nos lo pasaron 2 o 3 horas antes del pleno, en la misma mañana, a final de la mañana del pleno. ¿Crees que nosotros podemos ver 50 o 60 decretos de alcaldía unas horas antes del pleno, cuando nos meten además 2 mociones de urgencia? Entonces, lo hacen a conciencia para que a la oposición no le dé tiempo ni de revisar la documentación. Entonces, eso es ilegal. La ley
dispone que cuando se convoca el Pleno todo tiene que estar a disposición de todos los miembros, que además nosotros hemos debido de ser debidamente informados en esa comisión informativa. Y, por ejemplo, se da la circunstancia que la alcaldesa nos decía que hay unas cosas, que lo dije en Pleno, respecto, por ejemplo, a la urbanización que está del sector R, ¿vale? Que además le ponen sector 9 reales, ¿vale? Que está aquí en Almonte. La alcaldesa nos decía, no, hay viviendas construidas antes de 2013 y otras después de 2013. Unas tienen luz y otras no tienen luz. Entonces, nosotros ahí queríamos una seguridad jurídica, porque tú decretar una nulidad puedes estarle acarreando graves consecuencias a esos propietarios. Además, gravedad que es una enmienda de otra moción que aprobaron, que era ilegal. Por eso digo, es que además sus mociones son retoques de mociones y enmiendas constantemente. Y ahora el concejal de urbanismo nos dice cosas distintas en el Pleno. Esas no son las circunstancias. Nosotros no tenemos seguridad jurídica para nosotros votar, no tenemos la documentación, no sabemos cuál es el interés general. Y yo no sé, la disciplina de voto de otras personas puede ser votar sin responsabilidad. Nosotros, desde luego, por responsabilidad no vamos a votar en esas circunstancias. Son vulneraciones de los derechos fundamentales de la oposición. Además, creo que es el artículo 122 de la Ley de Bases de Régimen Local, dice que el Pleno está para fiscalizar y controlar todo lo que hace el equipo de gobierno. Y se nos está negando. ¿Y cuál es una de las fórmulas? Pues no entregar la documentación, que no podamos ver las cosas. Una aclaración, ¿la información la tiene que enviar el secretario o cómo funciona? Mira, la información en teoría debería de estar en secretaría. Cuando nosotros vamos a secretaría, por ejemplo, con los decretos, nosotros vemos los decretos. Por ejemplo, mi secretario de grupo le mandó un email a la Secretaría de Plenos diciendo que quería esa documentación. Te estoy diciendo, esa documentación debería de haber estado desde que se hizo la comisión informativa el viernes anterior a disposición hasta el jueves, que es el Pleno. Pues esa documentación a nosotros nos la mandan unas horas antes del Pleno. Pero ya no es eso, es que de documentación que yo pedí, como ese informe jurídico del secretario, que ya advertía de las ilegalidades y otras cosas, eso no se nos ha mandado siquiera. O sea, no es ya que nos llega tarde, es que o nos llega tarde o no nos llega nunca. Y yo dije que sin esa documentación no votaba, porque necesito la documentación, pues porque no me puedo estar creyendo a personas que, como por ejemplo lo habéis visto todos con el punto limpio del Rocío, dicen que no existe. No tienen credibilidad. Para mí eso no tiene credibilidad. Necesito la documentación. ¿Por qué? Pues porque estoy acostumbrada a que me mientan. Bien, vamos a seguir hablando de otras cuestiones. Como digo, al final, pues el Pleno tuvo muchos dimes y diretes y todo resulta complejo, ¿no?, de asimilar en esa retransmisión en directo, entiendo, por parte de la ciudadanía, porque se están mezclando pues datos, esas alusiones personales que, como digo, pues han dejado un mal regusto, entiendo, en gran parte de los vecinos. Vamos a hablar de un tema que también he escuchado en la calle y que además se suma, por supuesto, a las valoraciones de miembros de otros partidos políticos. Utilizó el concejal del PSOE el término confabulados y también, pues por ejemplo, el representante de Mesa de Convergencia, estrategia, no hablaba de una estrategia común con ilusión. Yo recuerdo que, por ejemplo, en junio, cuando manteníamos la última entrevista, precisamente de cara a su salida del equipo de gobierno, le preguntaba si se había reunido ya con el otro partido de la oposición. Se lo vuelvo a preguntar, ¿ya se ha celebrado alguna reunión? ¿Se ha llegado, si se ha celebrado alguna reunión, algún tipo de acción conjunta? Lo digo por esas alusiones constantes, sí, de estrategia, de confabulación de los dos partidos de la oposición. Pues mira, ni hay estrategia ni hay confabulación. Yo sí, lo único que me he tomado ha sido un café después de las dos comisiones informativas. ¿Cuándo? Cuando hemos visto que no se nos entregaba la documentación, que nos faltaba todo. Entonces, tras esa comisión informativa, un café público en La Martina. No ha habido jamás una reunión con el otro partido de la oposición. Pero es que además, aunque lo hubiera habido, también me he reunido con ellos y también he hablado con ellos. Y no hay ningún tipo de confabulación. De hecho, eso es la sombra que ellos intentan lanzar sobre Independientes. Mira, Independiente creo que lo dejé muy claro en el Pleno. Para empezar, a mí que no me llame más ilusiona. Porque además, sinceramente, creo que no es tan olvidadizo
como dice, sino siempre, esas palabras siempre van después de decir que yo tengo un hecho orquestado, que yo tengo una confabulación. Entonces, a mí déjenme, porque ya tengo muchos años para que se rían de mí. ¿Entiende? Igual que tengo muchos años para que se me diga que soy conejo que no merece el tiro. Tengo muchos años para que no se me pague, siendo madre de una familia numerosa, mis meses de trabajo. Tengo muchos años para que no se me dé de alta. Tengo muchos años para que se me haga ese maltrato que se está viendo hasta público. Tengo muchos años para que sea la única concejal y el único partido político que ahora mismo no figura en el ayuntamiento. O sea, tú ahora mismo te metes, espero que lo revisen pronto porque la otra vez que dije lo de las nóminas se apresuraron a poner algunas, pero no las desde julio, no las desde julio, ¿vale? Que todo eso va a los tribunales. De hecho, hoy he estado hablando otra vez con el abogado que me va a llevar que me está llevando ese tema. Tengo dos compañeros, uno en la vía laboral y contencioso administrativo y otra en la vía penal, pues porque aquí hay mucha tela que cortar, y no solamente conmigo, sino con las cosas del pueblo, ¿vale? Entonces, tengo muchos años para todo esto, ya está bien de las faltas de respeto. Si tú te metes en la página del ayuntamiento, Pepe, a mí se han dedicado a eliminar mi perfil. Entonces aparecen 20 concejales, aparecen los del equipo de gobierno y aparece un partido político de oposición. No aparece ni mi partido político ni esta concejal. Ese es el pensamiento subliminal de este equipo de gobierno, que solo lo que intenta es eliminar a Independientes del mapa. Independientes tiene identidad propia. Independientes está haciendo su trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo, de verdad, muchísimo, por su pueblo, y no nos pesa. Precisamente, además, la pregunta sería interesante y pertinente porque, bueno, Cristina Medina, Independientes por Huelva, basó parte de la campaña. Hicimos aquí, por ejemplo, un debate con las 7 fuerzas políticas y fue muy combativa entonces con el portavoz y, digamos, líder del partido Ilusiona. ¿En ese sentido hemos variado en algo o seguimos igual? No, mira, en ese sentido, todo lo que yo no haya visto bien, sea de quien sea, lo voy a criticar. O lo voy a decir. Y todo lo que haya visto bien, también. De hecho, no tengo... Vamos a ver, yo, por ejemplo, en ese pleno hablé de Rafael Díaz, que ha sido alcalde del PSOE, y hablé de José Antonio Domínguez Iglesias, alcalde del PP. No me mueven los colores, me mueven las acciones que son buenas para mi pueblo. Pero te voy a decir una cosa, lo que sí que me sorprendió es que yo hace un año nunca hubiese pensado que iba a ver a Paco Bella luchando por esa depuradora y a un equipo de gobierno que la llevaba en sus programas políticos y que se daban golpes en el pecho con la depuradora votando en contra. Esa es la diferencia, que analicen las personas. Entiendo también que cuando hablaban de confabulación y de estrategia, bueno, se ha llegado a decir, ¿no?, por parte de esos portavoces de otras fuerzas políticas, el deseo y la intención era no llegar a determinados puntos en el orden del día. En cualquier caso, bueno, pues quizá habría que mirar el ejemplo del pleno de julio, si mal no recuerdo. Se hizo un pleno pues una semana después o poquito después. No sabemos si será la tendencia actual del equipo de gobierno. Creo que por urgencias estaba pues un punto que después no ha saltado por el pleno, pero sí ha saltado en la prensa, concretamente el titular de Buena Información acerca de, bueno, que el Ayuntamiento de Almonte tendrá que elevar la compra de esa Santa María al Consejo Consultivo. Además, con una nota de prensa, digamos, en la que se congratulaba, ¿no?, el Partido Popular se congratulaba de este hecho. Bueno, preguntarle por el posicionamiento de su formación. Mira, varias cosas. Para empezar, es mentira lo que han dicho. De hecho, en esa comisión informativa, y esto lo digo porque los ciudadanos no lo saben, Independientes propuso que el pleno se adelantase a las 6. Ella nos dijo la alcaldesa que no, y fue ella la que se negó. De hecho, a mi propuesta se votó si era a las 6, porque además se nos dijo que es que a las 6 iba a haber Junta Ordinaria de Empresas Públicas, de las que pedimos también la información y de las que no tenemos la información que se nos ha pedido. Entonces se nos puso esa excusa. Entonces yo le dije, pues por favor que pase esa Junta a las 5 y el pleno a las 6. Se votó. Ilusiona y Independientes votamos para que se adelantara el pleno porque no daba tiempo. Y fue el equipo de gobierno el que votó en contra. Entonces que no vengan ahora diciendo cosas que no son. Y ahora, respecto a la de esa Santa María,
Pues respecto de la dehesa Santa María, ya adelanto. Mira, en primer lugar, yo me voy a abstener de votar. ¿Por qué? Pues porque yo he trabajado profesionalmente para una de las partes que se llevó, de un procedimiento que se llevó respecto de la dehesa Santa María. No de ese, sino de otro. Entonces, por integridad, yo no voy a formar parte de una votación de algo donde he trabajado profesionalmente, ¿vale? Eso para empezar. Ese es el posicionamiento de independientes. Ahora, pues sí es muy llamativo el resto de posicionamientos. ¿Pues por qué? Pues porque sí, Paco Bella está implicado, ¿no?, en la dehesa Santa María. Pero quizás Miguel Espina y Macarena no lo están. Porque los concejales que estuvieron con Rocío Espinosa fueron los que retiraron ese pleito, fueron los que votaron que no. Y es la resolución que ahora ha dicho el Tribunal Contencioso Administrativo que debe ir al Consejo Consultivo. Por tanto, por eso, cuando se hablaba de la depuradora y Miguel Espina me decía, yo le decía, pero ¿usted de qué está hablando? Si usted es el primero que tiene que acatar que usted pertenece a un partido, pero es que además usted pertenece a un partido y usted ya lleva 5 años gobernando, usted es responsable. Entonces, él también tendrá que decir, no dejemos aquí todo solo a una persona, sino que aquí va a haber, ¿por qué? Pues porque aquí se da un posicionamiento que es el del PP, que votó, que por eso está esa sentencia, y el posicionamiento justo contrario del PSOE, que hizo lo contrario de lo que dice esa sentencia, del PSOE en su ámbito total, de todos los que han pertenecido al PSOE. Por mi parte, está claro, si una sentencia hay que acatarla, pero ya le digo, como he formado parte de ese, bueno, profesionalmente, de ese no de ese procedimiento, pero uno vinculado con ese, entiendo que debo de quitarme de esa votación. Bueno, estamos entrevistando a Cristina Medina. La verdad es que la entrevista aquí en Tiempo de Opinión, la valoración del Pleno, temas de actualidad, pues está resultando muy interesante. Yo le agradezco además que venga aquí, porque lo recordamos siempre, invitamos a todas las fuerzas políticas para que participen, así que pues estar aquí en un formato diferente, que por ejemplo no es el de rueda de prensa, en el que uno saca pues el tema que le parece oportuno, aunque después se someta a preguntas, sino que aquí directamente pues entre las preguntas que le quiere hacer el periodista, pues sin duda pues también implica una dosis de valentía y de querer acudir y de no importarle, ¿no?, aquellas preguntas que se le vayan a formular. En ese sentido, si me lo permite, me gustaría que habláramos de dos cuestiones, porque además no hemos tenido la ocasión de poder charlar durante el verano aquí de cara a los vecinos, y son temas interesantes. Por ejemplo, y además lo digo porque están en la página de Facebook de Independientes, voy a hablarle y le voy a preguntar acerca de la nulidad de los presupuestos, y además del paso adelante que ha dado Independientes. Me gustaría que nos ayudara a explicar, porque no sé hasta qué punto los plenos ayudan muchas veces a simplificar o a hacer más compleja la explicación, pero para eso tenemos estos formatos. ¿Cuál es el motivo por el cual Independientes quiere anular los presupuestos según fueron aprobados y en el pleno aquel extraordinario? Bueno, mira, Pepe, Independientes ha presentado un recurso de reposición. No solamente hemos presentado un recurso de reposición, se ha presentado un recurso de reposición, se han presentado alegaciones y además ya adelanto que, como seguramente se nos va a desestimar, vamos a interponer el recurso contencioso administrativo. Además te digo, Pepe, y además lo aclaro, no solamente lo ha hecho Independientes, lo ha hecho Cristina Medina como abogada, sin coste ninguno. O sea, lo hago altruistamente, a coste cero para mi pueblo. Que quede constancia, por lo menos, ya que lo trabajo, que lo sepan. Pues es la falta de transparencia, la opacidad, la falta de documentación, la ficción que son los documentos. Y lo que estoy diciendo, mira, una cosa que no sabe la ciudadanía es que en esos decretos que no se dicen en el Pleno, hemos localizado dos. Un día 30 o 31 de julio se votan los presupuestos, no se mete nada de Urbaser, y el día 2 de agosto José María García firma un pago de casi 3,5 millones para Urbaser, que no están en presupuestos. ¿Cómo, si tienes ajustados los presupuestos, que no te puedes gastar ni un euro más, tienes ya 3,5 millones de pagos? Nosotros ya decíamos, es una falacia, son unos impuestos ficticios, inflados en sus ingresos. O sea, lo pone todo a venta de parcelas.
O sea, y a multas, por ejemplo, para las inversiones en calles, pone que se hará con las multas urbanísticas, poniendo que habrá unas multas de 850.000 euros y hay recaudados 30.000. Es todo mentira. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si yo calculo, ¿cuántos gastos tengo? Tengo 43, necesito 44 de ingresos, porque además ya tengo 1 de deuda por el déficit de tesorería del año anterior. Pero ahora ahí tú no metes ni lo de Urbaser ni lo de Camino Alto, que son sentencias ejecutivas, 7 millones de euros. Entonces, tú estás presentando unos impuestos ficticios. De hecho, te digo una cosa, no solamente por qué se presenta la nulidad, por toda esa falta de transparencia, pero además por el daño tan grande que se va a hacer al pueblo, porque todo eso al final será deuda para el pueblo. Y yo te digo una cosa, si hubiera una auditoría, probablemente lo que nos sorprendería es que el ayuntamiento está para ser intervenido. El ayuntamiento necesita medidas urgentes porque está muriendo su capacidad económica. Y lo que no interesa es más patadas para adelante y presupuestos ficticios. Interesan presupuestos realmente comprometidos, hacer las auditorías necesarias y ajustarse a esos planes que dicten los auditores, porque si no, tendrá que venir a rescatarnos el Estado cuando se den las cuentas reales. Te digo una cosa, Independientes está dispuesto a todo, incluso a ir al Tribunal de Cuentas, incluso a levantar esas cuentas y a lo mejor los posibles, no sé si llamarlos fraudes, irregularidades cuando menos, que está viendo con exclusivas Doñana y pasadas de dinero del presupuesto del ayuntamiento, 400 y pico mil de euros, casi 500.000 euros, a exclusivas Doñana, cuando reconoció Miguel Espina, el presidente de esa empresa que ya lleva 5 años, que no existen muchas de las partidas, no existen las facturas a proveedores, que son casi 190.000 euros. Después justificaba que habían salarios de 2019 con un campo de golf cerrado, 90.000 euros casi. Y decía que eran de sentencia. Sentencia solamente se ha entregado una de 3.000 euros. Entonces, ¿dónde se está pasando ese dinero? ¿Y a quién? ¿De dónde están pasando los fondos públicos? Desde luego Independientes no va a ser partícipe. Te voy a decir más, Pepe. Y hay una cosa que no dije en ese pleno de presupuestos. En mayo tuve 2 reuniones muy fuertes donde el equipo de gobierno, no todos los concejales, por ejemplo, Iván jamás ha hecho nada contra Cristina Medina, y lo tengo que decir, ¿vale? Pero la alcaldesa y José María habían incitado a bastantes concejales en contra mía. Y se me echaron encima invitándome a que me fuera. ¿Por qué? Porque pedía esos documentos que necesitan los presupuestos. Y porque lo pedí. Se lo pedí a José María varias veces. Me los negó por correo electrónico, o no me los daba, o no me contestaba al correo electrónico. Y ante esa actitud de falta de transparencia y de opacidad, a otro que era miembro entonces del equipo de gobierno, ¿vale?, interpuso un registro de entrada. Eso fue como si hubiera, yo qué sé, despertado a la niña del exorcista. O sea, pedir los documentos era, o sea, como si hiciera la deslealtad más grande. Y la deslealtad es no ser transparente con tu pueblo. La deslealtad es no entregar los documentos a un miembro de un equipo de gobierno que quiere votar con responsabilidad y que quería estudiar. Pues esos mismos documentos siguen faltando al Pleno. Y digo yo, ¿qué tienes que ocultar? ¿Qué hay que ocultar? Bueno, más cuestiones también. Estamos recuperando algunos de los temas de verano porque además han sido muy importantes, han dado o ha sido origen incluso de plenos y bueno, y son temas que están ahí sobre la mesa y no queremos perder un ápice de actualidad de la visión que nos pueda aportar Cristina Medina desde Independientes por Huelva al Monte. Me quiero referir a el punto de la policía local, que fue además, bueno, pues alegado jubilosamente por policías que estaban en la planta de abajo del Pleno, pero Cristina Medina siempre se ha mantenido en la actitud de que hay gato encerrado con esa subida. Lo dijo en el Pleno, lo ha dicho después también a medios de comunicación, y quiero preguntarle por ese gato encerrado, que dice que hay, ¿no?, en ese acuerdo. Sí, efectivamente lo hay, Pepe. Me da mucha pena porque la policía estaba muy contenta y no se ha llevado a pleno lo que realmente se negoció con la policía. Con la policía se condicionó, primero les han metido el gol de ponerles que está condicionado los presupuestos a la vigencia de los presupuestos 2020, cuando los presupuestos son nulos. Y además yo ya lo adelanté, ¿vale? Eso para empezar. Pero por son eso, nulos porque son nulos, ha presentado por falta de forma, pero no solamente he presentado yo la nulidad.
Urbaser ha pedido porque tiene sentencias ejecutivas y Camino Alto también. Entonces, hay por lo menos más de 7 millones de euros que no se han metido en presupuestos. Por eso estoy diciendo, o sea, señores, que no nos están diciendo la verdad y que el pueblo tiene que saberlo y que el único instrumento es ese control que podemos hacer la oposición. Por eso no nos entregan los documentos, por eso es tan importante. ¿Por qué? Pues porque yo te voy a decir una cosa, Pepe, ojalá y yo pudiera estar aplaudiendo todo lo que hace el equipo de gobierno. Me da igual si estoy en el equipo de gobierno como si no. ¿Sabes por qué? Porque estarían haciéndolo bien para nuestro pueblo. Ojalá y yo pudiera. El otro día en este pleno voté cuando hay una moción favorable, como por ejemplo el que se recupere una carretera para nuestro pueblo, Independiente siempre va a estar ahí. Si nosotros no somos un enemigo, si nosotros éramos un verdadero aliado, pero siempre que fuera para el bien para el pueblo. Ahora con cosas ocultas no. Con cosas ocultas nos van a tener, pues de la policía. Eso se les ha condicionado los presupuestos. Además era condicionado tanto el pago de ese complemento de productividad, de ese complemento específico, como la supresión del complemento de actividad. Bueno, pues han suprimido el complemento de actividad y lo que ha quedado condicionado es el complemento específico. Es decir, mañana se decreta la nulidad de los presupuestos y estos señores han perdido el complemento de productividad y además puede ser que tengan que devolver hasta el complemento específico. Sería uno de los escenarios posibles. ¿Vale? Entonces, no se ha llevado lo que realmente se ha acordado, pero es que además el complemento de productividad nunca puede ser negociado colectivamente porque es individual, es la productividad del interés por el trabajo que cada policía individualmente se toma. Entonces, les han quitado un derecho fundamental. Encima, no lo han condicionado y lo que han condicionado es lo que dicen que les van a pagar. O sea, yo entiendo, sinceramente, es que no se atiene a la realidad de lo acordado en mesa de negociación. Y también es muy llamativo. Mira, Pepe, hay que observar no solamente lo que se hace, sino lo que no se hace. En nuestra moción del punto limpio del Rocío no se leyó, se entró directamente con la enmienda de Macarena. No se dio lo que dice el orden del día, que es leer la moción para que los ciudadanos supieran lo que llevaba. Y observa que José María García no lee la moción de la policía. Los policías no saben lo que él ha escrito y lo que se está votando en pleno. Ellos creen que se está votando lo que se ha dicho en mesa de negociación. Fíjate que José María García hace un resumen. Nunca lee para que no se enteren de lo que realmente se está votando. Bueno, estamos en la parte final de la entrevista, creo que ha dado de sí bastante, temas muy interesantes y por supuesto pues también valoramos mucho pues a las personas que están aquí, representantes en esta oportunidad, Cristina Medina de la formación política Independientes por Huelva al Monte, para pues mostrar su opinión, lo que piensa su partido acerca de cuestiones de tan alta importancia para nuestra localidad. Comentar algún tema, queremos y por supuesto fomentamos ser un espacio de libertad, algún tema más que no se nos quede en el tintero. Pues mira, como nos hemos estado refiriendo al verano, también quiero decir que Independientes por Huelva no solamente llevaba 2 mociones, Independientes por Huelva llevaba para este pleno 3 mociones y era la apertura de la playa del Pico del Loro, por ejemplo. Y además habíamos pedido y hemos pedido, tanto en comisiones informativas como por escrito, a la alcaldesa, porque no se ha hecho pleno ordinario de agosto. Por lo tanto, se nos ha limitado que pudiéramos presentar otras 2 mociones más. Independientes por Huelva está trabajando por su pueblo, intentando hacer política constructiva, presentando la gestión que consideramos que debe de llevar nuestro pueblo, las cosas que consideramos que son positivas. Ha habido un COVID, era necesario que se aperturase esa parte de la playa. Era necesario. ¿Por qué? Pues porque estás ampliando, estás evitando pandemia, estás ofertando más oferta turística, un destino turístico más amplio. O sea, es decir, estamos trabajando, nos duele nuestro pueblo. Y otra cosa, no estamos orquestando nada con ningún partido de la oposición. Somos independientes y eso siempre lo hemos sido y lo llevamos a gala. Y queremos política constructiva y nos duele muchísimo la actitud, el desgobierno, se ha instaurado el desgobierno en Almonte. Apelamos a la conciencia, apelamos a que tomen conciencia y el equipo de gobierno tome las riendas.
tome las riendas del gobierno que tiene que tener Almonte, con o sin independientes, nos da igual. Si tomas las riendas, nosotros estaremos al lado, porque estamos con nuestro pueblo. Pues agradecemos desde luego a Cristina Medina que de algún modo pues haya sido también la primera en acudir después de un pleno pues tan controvertido como el del pasado jueves, si mal no recuerdo, y que nos haya atendido y bueno, por supuesto permitido hacerles las preguntas que hemos considerado oportunas en este tiempo de opinión. Como siempre, pues alusiones que también pueden ser respondidas desde el mismo espacio. También tenemos evidentemente que dar ese carácter de pluralidad a un tiempo de opinión, insisto, que les ha sido ofrecido a todos los representantes de las formaciones políticas almonteñas. Como siempre, como el pasado junio, como ahora, como siempre que quiera y pueda hacer uso de él y lo tenga bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros y además por hacer posible precisamente la pluralidad política, que es un derecho fundamental. Gracias. Gracias.